Ahí está grabando. Bueno, buen día de vuelta para todos y para todas, para los cursos de segundo año. Vamos a comenzar este encuentro número 5, intentando seguir un poco en el análisis, en el estudio de la historia de nuestro país. Recuerden que estamos en los primeros años en que las Provincias Unidas del Río de la Plata se organizaron a partir de mayo de 1810, como ya hemos visto. Y ahora vamos a profundizar un poco en qué sucede en el Río de la Plata, ¿sí?, a partir de 1820, cuando esa inestabilidad política de la que tanto hablamos sigue sus caminos, ¿sí? Ustedes recordarán que nosotros vimos que con la Revolución de Mayo se forma una primera junta de gobierno integrada por criollos revolucionarios. Entonces, vamos a ver un poco qué sucedió después con ese primer directorio, segundo directorio, la junta grande también que estuvo. Bueno, vamos a ver un poco qué pasaba, ¿no? Y qué vínculos o conflictos se daban entre Buenos Aires, ¿sí?, que seguía siendo un poco el centro de la actividad política, ¿sí?, y económica del Río de la Plata. ¿Qué vínculos tenía Buenos Aires con el resto de las provincias? Bien, recuerden por favor que cualquier consulta que tengan, me dicen y lo planteamos. Si no quieren hablar, pueden escribir en el chat también. Exactamente. Bueno, ahí voy a empezar a compartir. ¿Pueden ver el archivo? Está en una carpeta. Sí. Ahí se abrió el Power, ¿lo pueden ver? Todavía no debe estar cargando. Bien. Solo Cualquier cosa me... puso compartir carpeta, compartir pantalla. Puse compartir pantalla. Ah, ¿Todavía no lo ven entonces? Es un Power, ¿eh? no, todavía no. Bueno, las cosas son las que pasan. Se libro y dice... Voy a dejar de presentar y voy a intentarlo de nuevo. Te invito, por favor. Bueno, mientras tanto que el profe trata de compartir pantalla, queríamos retomar la clase de hoy, como bien, si tuvieron oportunidad de ver la bibliografía, trata de dos etapas, de 1810 a 1820, la primera etapa, que ahí apareció el Power, y después la Bien. segunda etapa de 1820 a 1830 aproximadamente. Bueno, ahí va a explicarle el profe la primera parte. Bueno, perfecto. Bueno, ahora sí, chicos, vamos a empezar con el tema de hoy. Como les decía recién, este periodo que vamos a ver de 1810 a 1830 es un periodo que está marcado entonces por la independencia, ¿sí?, de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Recordemos que todavía no se conocía por el nombre de República Argentina, ¿sí? Que se produce un 9 de julio de 1816, ¿sí?, el día que se firma entonces la independencia de nuestro actual país. Y por otro lado, este periodo va a seguir siendo un poco la característica de la inestabilidad política que les mencionábamos en estos últimos encuentros, ¿sí? Entonces, nos interesa que ustedes puedan retener un poco qué es este concepto de inestabilidad, ¿no? Cuando realmente cuesta, se hace difícil poder sostener un sistema político de gobierno, ¿sí?, sobre un territorio en donde los conflictos y los intereses
sobre todo, son muy distintos, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué. A continuación acá, en este mapa, que es un mapa de la época, digamos, ustedes van a poder visualizar y entender, ¿sí? ¿De qué estamos hablando cuando decimos que es un territorio tan diverso en donde los intereses son diferentes? Si ustedes miran este mapa, tiene por un lado la referencia de la pertenencia, ¿sí?, de cada territorio. Es decir, en lo que hoy es nuestro país, la República Argentina, apenas, ¿sí?, Buenos Aires está ahí separadita, ¿sí?, en color blanco, Todavía no se ve el del mapa, resto. profe. Ah, disculpen. ¿Me avisan, por favor, cuando se vea? Porque yo ya cambié la filmina, ¿eh? Está en el mapa. No, está en la presentación nomás todavía, no pasó al mapa. Ay, Dios, a ver qué habrá pasado ahora. Bueno, ahí volví a cambiar. No cambia. ¿No cambia? No, ahora sí. Ahora sí. Bueno, parece que está bastante lenta la conexión hoy. Tiene que ver con eso, no se preocupen, con la conectividad de Internet. Bueno, vuelvo a comentarles. Entonces, lo que ustedes ven donde está el territorio con lo que es la bandera argentina, ¿sí? Bueno, son obviamente las provincias que han mantenido su lealtad política hacia los revolucionarios criollos, ¿sí? Desde 1810. Y después está Buenos Aires, ahí a la derecha, ¿sí?, el territorio en blanco, en color blanco, que van a ver sobre las márgenes del Río de la Plata. Pero fíjense ustedes cómo Buenos Aires está, en cierto modo, cercada por dos territorios muy importantes. Por un lado, en la zona norte van a ver un mapa parecido al de nuestro país, ¿sí?, que tiene una franja en diagonal en color rojo. Esa es la formación, digamos, de lo que es la banda oriental, ¿sí? Es lo que hoy llamamos República Oriental del Uruguay, obviamente cuando en estos años era un territorio mucho más amplio de lo que es hoy Uruguay, ¿sí? Fíjense ustedes cómo en ese entonces Uruguay, en este caso la banda oriental, ocupaba parte de lo que hoy es Entre Ríos, lo que hoy es Santa Fe, y lo que también es Corrientes y parte de Misiones, ¿sí? Entonces estaba sobre lo que llamamos las provincias del litoral de nuestro país. Tenemos entonces ahí, arriba tenemos la República del Paraguay, y después tenemos el Virreinato del Brasil, que está bajo dominio de los portugueses, como siempre, y después al costado izquierdo van a ver, en la zona norte, ¿sí?, noroeste, van a poder ver también en color verde la bandera de España, porque están los dominios españoles en el Alto Perú, ¿sí? Que recuerden ustedes que el Alto Perú se mantuvo siempre fiel al poder de la corona española. Esto significa que cuando se produce la revolución en el Río de la Plata, los habitantes del virreinato del Alto Perú, por supuesto, no estaban de acuerdo y no reconocían esa autoridad, ¿sí? Y por otro lado van a ver abajo Chile, con su capital ahí en Santiago, que sigue siendo una capitanía general dependiente de los dominios españoles. Obviamente hasta que, es lo que vamos a ver después, llega la campaña militar de San Martín a liberar entonces a Chile del dominio español. Pero hay algo que me interesa destacar, y es que si ustedes miran lo que hoy es nuestro país, gran parte de nuestro país estaba habitado por poblaciones originarias, ¿sí? Ustedes van a ver que al norte está lo que se llama el Gran Chaco, ¿sí? Y entre paréntesis dice dominios de indígenas indomables. Bueno, es una forma, es un adjetivo de decir a estas poblaciones, de llamarlas de ese modo, porque por supuesto se brindaban a la conquista, ¿sí?, de los criollos de manera fácil. Al contrario, había muchos conflictos en las fronteras, ¿sí?, en las zonas de fronteras que Buenos Aires, por ejemplo, tenía con las poblaciones originarias.
Y hablando de frontera, pienso también en todo lo que es el actual territorio de nuestra Patagonia, que miren ustedes hasta dónde llegaban los dominios que tenían los pueblos originarios de todo el sur, de lo que hoy es nuestro país, y parte de Chile también. Fíjense ustedes todo lo que ocupaban las poblaciones originarias. Entonces estamos hablando de un territorio que era muy grande y era mucho más grande en extensión que las Provincias Unidas del Río de la Plata. ¿Sí? ¿Acá se entiende? Les pido que me respondan o en todo caso que escriban en el chat y la profe me lee, porque yo no los puedo ver por eso. Sí, se entiende, dice Mario, Tiziano, Altair, Sandra, Bien, bueno, muchas gracias. Johnny, Lautaro, Vamos José. así. Bueno, gracias. Como ustedes podrán ver al lado, vamos a ver un poco qué sucedió entonces en el Río de la Plata luego de la Revolución de Mayo. Y tenemos esta confluencia de factores que va a determinar que este periodo sea de un amplio desarrollo del conflicto. ¿Sí? Estamos hablando por un lado de la Asamblea del año 13, la Revolución en la Banda Oriental, el Directorio de Alvear, ¿sí? La Declaración de la Independencia y el Gobierno de Pueyrredón. ¿Sí? Ahí cambié de diapositiva. Ustedes me dirán si la pueden ver. Esperemos un ratito, todavía no. Le avisamos cuándo. Bueno, perfecto. Entonces les decía que la confluencia de estos factores, de estas formas de gobierno y demás, va a determinar este periodo. Y vamos a tratar de empezar a ver ahora entonces cada factor, ¿sí? Que yo les comentaba. Cuando ustedes me digan entonces, Todavía no se ve. Ahora sí. ahora sí. Ahora se ve. Sí. Bien, perfecto. Bueno, en este caso, la Asamblea del año 13, estamos hablando del año 1813, ¿sí? Va a comenzar sus sesiones la Asamblea General Constituyente, ¿sí? De este modo se llamó, en Buenos Aires, que básicamente va a ser el organismo que va a reunir a todos los diputados de las provincias que integraban este amplio territorio que había decidido entonces liberarse del dominio español, en el que por supuesto se van a discutir un montón de cosas interesantes. Por un lado, esta asamblea se va a proclamar soberana, ¿sí? Y este concepto es importante porque cuando hablamos de soberanía estamos decidiendo sobre los destinos de un territorio y la capacidad que tienen sus personas, en este caso los representantes políticos, para tomar esas decisiones, ¿sí? Y se decide un poco sobre la organización política que va a tener las Provincias Unidas del Río de la Plata a través de una constitución, es decir, ese cuerpo de leyes que les van a otorgar entonces a los representantes la capacidad de gobernar a sí mismos, a un territorio, ¿sí? A un conjunto de personas. Entonces, las medidas que toman van a tender a reordenar la sociedad, ¿sí? Inspirada en los ideales de la Revolución Francesa de 1789. ¿Y por qué hablamos de esa revolución? Porque las medidas que se toman fueron las mismas que se tomaron en Francia en aquel año, y estamos hablando de la supresión de los títulos de nobleza. Cuando hablamos de títulos de nobleza estamos hablando de formas de movilidad social que se le ponían a las personas que ocupaban cargos importantes en una población, ¿no? Empezando por el virrey, ¿sí? Que era el representante del rey de España en América. Entonces, en este caso, esos títulos, ¿sí? De nobleza no correspondían con la sociedad que se intentaba ordenar, ¿sí? Con esta asamblea. ¿Por qué? Porque lo que se buscaba era garantizar una igualdad entre las personas, ¿sí? Bueno, otra medida importante que se tomó fue la abolición de las formas de servidumbre indígena. ¿Saben lo que es la palabra abolición? ¿Alguien que quiera hablar en el micrófono?
Si saben qué significa la palabra abolición, porque dicen que no, en el chat dijeron que no se escuchó su No, pregunta. No sé. Perdón. Bueno, les preguntaba si saben lo que significa la palabra abolición. Mario Ojeda dice la anulación de una ley. Ajá, bien. ¿Alguien más? Tiziano Bueno. dice que es una ley o costumbre. Ajá. Bueno, son un poco los vínculos que ustedes están diciendo están bien. Concretamente, abolición, sí, es una prohibición, es prohibir algo y es para justamente prohibirlo de por vida, sí, que no vuelva a ocurrir en la vida cotidiana de un grupo de personas. Entonces, concretamente, abolir significa prohibir, sí, una ley que antes se había sancionado pero que ahora, por las características de la época en la que se viven, se entiende que esa ley estaba mal, ¿sí? Que no debía regir entonces en una sociedad determinada. En este caso, en el Río de la Plata, lo que se prohibió, lo que se abolió, o por lo menos intentaron hacer los representantes, fue justamente prohibir las formas de servidumbre indígena. Es decir, recuerden ustedes que con la llegada de los españoles y la ocupación de los territorios, gran parte de los indígenas de América fueron trasladados como mano de obra de manera forzosa, es decir, sin contar con el consentimiento, con la palabra positiva de los indígenas. Y con esto quiero decir que eran obligados a trabajar, ¿sí? De manera muchas veces cruel, ¿sí? Y obviamente en América se da el mayor genocidio que pueda existir sobre una población. Cuando decimos genocidio estamos hablando de torturas, de asesinatos, de desapariciones y demás de los pueblos originarios. A tal punto que no se sabe la cantidad todavía de indígenas que han muerto en manos de los españoles. Entonces, esas formas de servidumbre, cuando decimos servidumbre estamos hablando de mano de obra que le sirve a una familia adinerada, ¿sí? A hacendados, a funcionarios políticos, y que básicamente tenía que ver con que los varones trabajaban en actividades económicas, ¿sí? Propiamente, y por otro lado, mujeres y niños y niñas eran empleados como mano de obra doméstica, ¿sí? En los hogares. Por lo tanto, todos quedaban separados de su familia. Entonces, lo que se intentaba a partir de ahora es un poco terminar con esas prácticas. No significa que esto desapareció de un día para el otro. Vamos a ver por qué. Porque el cambio fue gradual, llevó tiempo, ¿sí? La abolición de la esclavitud en nuestro país, ¿sí? En lo que es la Argentina, va a desaparecer recién a partir de 1853 con la nueva Constitución Nacional, ¿sí? Entonces estamos hablando de mucho tiempo en el medio. Bueno, esas formas de servidumbre que eran la mita y el yanaconajo, como ustedes ya han podido ver el año pasado, ¿sí? Eran un poco las que se intentaban entonces eliminar. Por otro lado, se decretó la libertad de vientres. Esto significa que tanto hijos como hijas que eran de esclavos, ¿sí? Que habían nacido a partir del 31 de enero de 1813, iban a ser libres, ¿sí? Nacerían libres. Esto significa que se les iba a cambiar su situación jurídica, iban a dejar de ser esclavos para ser personas libres, como todas las personas que integraban la vida en sociedad del Río de la Plata, ¿sí? Y por otro lado, esta asamblea del año 13 aprobó medidas de un Estado independiente. Esto significa que diseñó su propia moneda, ¿sí? Y símbolos propios que vamos a ver un poco después cuáles son. Pero esto no significa que se dio de manera armónica o de manera feliz. Al contrario,
La Asamblea, como temía que posiblemente los españoles volvieran a invadir el Río de la Plata y recuperar el territorio, la Asamblea decidió crear un gobierno centralista. Cuando decimos centralista estamos hablando de que todo lo que se defina se va a centrar en un territorio determinado. En este caso, ese territorio seguía siendo la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Bajo la figura unipersonal del directorio. Esto significa que el directorio iba a ser una nueva forma de gobierno que iba a estar definida por el poder que iba a tener una sola persona. Por eso hablamos de una figura unipersonal. Y no, como vimos antes, en los triunviratos, ¿sí? Que estaban compuestos por 3 personas. Ahora el poder pasaba a estar en manos de una persona que iba a ser denominado director supremo, ¿sí? Yo les puse ahí entre paréntesis, bueno, lo vamos a tener a Posadas y a Carlos de Alvear, que van a ser los 2 directores del territorio. Bien, ahí cambié de vuelta de diapositiva y Ahí ustedes se me ve. dicen si la ven. Bien, perfecto. Bueno, vamos a ver mientras tanto qué ocurría en la banda oriental, ¿sí? En ese territorio que estaba cruzando el Río de la Plata, ¿sí? En lo que hoy es Uruguay. Bueno, en el actual Uruguay la división política era marcada. ¿Por qué? Porque en Montevideo, que era la capital, ¿sí? El poder español seguía firme, ¿sí? Con el apoyo del ejército, y eso era muy importante, contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas y de los comerciantes. Entonces, tanto el poder militar como el poder económico seguían legitimando, ¿sí? Seguían acompañando al poder español. Pero mientras esto ocurría en la ciudad, en el campo, ¿sí? Tanto hacendados, es decir, los dueños de las haciendas, de las estancias, y los peones, que son los que trabajan en esas estancias, se sumaron a la revolución que había empezado en el Río de la Plata. Y en el caso de la banda oriental, se sumaron al mando del jefe de milicias, que era José Gervasio Artigas, el que ven ahí en la imagen. Esta va a ser una figura importantísima en Uruguay, ¿sí? Así como lo es para nosotros José de San Martín. Bueno, José Gervasio Artigas va a cumplir un poco la misma importancia histórica para los uruguayos. Tanto España como los miembros de la Junta de Gobierno, ¿sí? En el Río de la Plata, tenían muchas diferencias, pero para evitar mayores confrontamientos, ¿sí? Van a acordar que el poder de la corona realmente es firme en la banda oriental. Entonces le van a reconocer los criollos revolucionarios a los uruguayos que el poder que tienen los españoles en la banda oriental realmente es fuerte. Esto va a ser considerado por Artigas como una traición a sus intereses, ¿sí? Una traición, digo, de parte de los revolucionarios. Entonces, Artigas se va a sentir traicionado y va a decidir, junto con miles de personas que lo seguían, marcharse hacia la margen entrerriana del río Uruguay. Recuerden ustedes que el río Uruguay inicia una vez que termina el Río de la Plata, ¿sí? Estamos hablando tierra adentro, ¿sí? Entonces, se va a instalar en la margen del lado argentino, por decirlo entre comillas, en lo que hoy es la provincia de Entre Ríos. Sobre la costa, entonces va a estar instalado Artigas con toda la gente que lo sigue. Lo que es interesante de Artigas es que él se construye como un caudillo, ¿sí? Y la figura del caudillo va a ser importante en estos años, no solamente en la banda oriental, sino en gran parte de las provincias unidas. Un caudillo es un líder político que es reconocido y que es muy apreciado, es decir, es muy querido por sus seguidores. En el caso de Artigas, él era muy apreciado por el grupo de seguidores que él tenía, y en este caso, tanto españoles como centralistas deciden obviamente formar cada uno su propio gobierno, y en este caso están, en el caso de Artigas, están por supuesto en contra de las 2 formas de gobierno, ¿sí? Ya sea la invasión española como la forma de gobierno centralista que adoptó Buenos Aires con la Asamblea del año 3.
En el caso de Artigas, él va a encontrar inspiración en la Constitución estadounidense de 1776, ¿sí? En donde él va a proponer, digamos, una república confederal, es decir, una autonomía para cada provincia en el Río de la Plata, ¿sí? Que cada provincia se gobierna a sí misma. Pero esta propuesta que él tenía fue rechazada por Buenos Aires, ¿sí? Entonces, él decide crear la Liga de los Pueblos Libres, ¿sí? Que va a estar integrada por la banda oriental más las provincias del litoral, y a esa organización que él va a liderar, sus seguidores lo van a llamar protector, ¿sí? Y supremo jefe militar. Entonces, esta idea de que Artigas se construye como un líder que protege a su población, ¿sí? Es importante. Bien, vamos a avanzar. Entonces, como respuesta, Buenos Aires va a reorganizar el poder militar y le va a ordenar al general Guillermo Brown la toma de Montevideo, ¿sí? En 1814 va a poner punto final al poder español, ¿sí? Y a la disidencia de Artigas. Cuando decimos disidencia es una forma de pensar distinta que tenía Artigas. Entonces los revolucionarios criollos van a recuperar un territorio que era clave para el comercio y para el aprovisionamiento de armas, ¿sí? En el caso de la banda oriental. Bien, ¿hasta acá se entiende? Sí, están contestando Tiziano, Mario, Lautaro, Facundo, Johnny. Bien, perfecto. Bueno, seguimos entonces. Vamos a volver a Buenos Aires a ver qué sucedía. Ahí cambié de diapositiva, me dicen si se puede ver. Sí, se ve. Bien, perfecto. Bueno, tenemos que en Buenos Aires entonces Carlos de Alvear asumió el directorio en 1815, ¿sí? Luego de la renuncia de Posadas. Posadas estuvo un poquito tiempo, apenas un mes y medio en el cargo del directorio. Entonces, Carlos de Alvear va a ser nombrado en este puesto, ¿sí? Pero va a ser un poco la marca de identidad, va a ser la inestabilidad entonces en estos años y concretamente los enfrentamientos con los caudillos federales del litoral y el poder concentrado en pocas manos se va a volver en su contra, ¿sí? Entonces, lo que va a ocurrir es que el ejército se va a sublevar, es decir, se va a oponer a las medidas de gobierno de Carlos de Alvear, obligándolo a que renuncie al cargo y disuelva la asamblea del año 1813, ¿sí? La que había decidido sobre qué camino tomar. El jefe de esos grupos que se habían sublevado, Ignacio Álvarez Tomás, lo que va a hacer es convocar a un congreso, ¿sí? Ese congreso se va a reunir en San Miguel de Tucumán, ¿sí? Para decidir sobre la independencia de las Provincias Unidas. Entonces, cuando hablamos de inestabilidad política, hablamos de estos episodios, ¿sí? En donde cuesta encontrar una estabilidad. Bien. Ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva, ¿la pueden ver? Sí. Bien, sí. Perfecto. Bueno, vamos a ver entonces qué pasó en el Congreso de Tucumán. Concretamente estamos hablando que los objetivos de este Congreso eran los mismos que habían ocurrido en 1810 y 1813, es decir, declarar la independencia y establecer la organización constitucional del Estado, ¿sí? Esto significa dejar formalizada entonces la independencia política, ¿sí? En este congreso participaron diputados de todas las provincias centralistas, es decir, las que apoyaban un poco la forma de gobierno centralista de Buenos Aires, a excepción de los territorios que integraban la Liga Artiguista, es decir, los territorios que estaban bajo el mando de Artigas. La sesión, ¿sí?, de este congreso inició con el reemplazo de Álvarez Tomás por el nuevo director supremo, que va a ser Juan Martín de Pueyrredón, quien reunido con José de San Martín van a organizar la campaña libertadora de Chile, ¿sí? Y luego con Martín Miguel de Güemes, ¿sí?, un importante líder de la zona de Salta,
van a ratificar el liderazgo que Güemes tenía al mando del Ejército del Norte. Cuando decimos Ejército del Norte, recuerden que era el cuerpo de hombres armados que protegían y defendían el territorio en la zona norte, ¿sí? En Salta, Jujuy y demás, de alguna posible invasión española por el lado del virreinato del Alto Perú, ¿sí? Entonces, de este modo, Pueyrredón se aseguraba tener un liderazgo militar representado en Güemes, en la zona norte, y un liderazgo militar representado por San Martín en la zona de la cordillera de los Andes, ¿sí? Entonces, una vez que se definió la defensa del territorio, el 9 de julio de 1816 el Congreso va a aprobar la Declaración de Independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica. Así se llamó la declaratoria, ¿sí? Y pongo entre comillas algo que me pareció interesante que está escrito en la proclama, que es declarar entonces la independencia del rey Fernando VII, de todos sus sucesores y metrópoli, es decir, de España, la ciudad. Cuando hablamos de metrópoli estamos hablando de la ciudad, y de toda otra dominación extranjera. Para ustedes, ¿qué significa esta frase? Y de toda otra dominación extranjera. Lo escucho. ¿Qué entienden por toda otra dominación extranjera? Sobre otros países que quieran invadir. Ajá, que quieran invadir qué territorio, por ejemplo. América del Sur, Argentina, Bien. Chile. Muy bien, perfecto. Muy bien. ¿Alguien más que quiera aportar algo? ¿Alguna otra potencia que ya anteriormente vimos en 1806, 1807, que anduvo haciendo expediciones por el fuerte Buenos Aires? Expediciones por no decir invasiones. Inglaterra. Muy bien. Muy bien. Bueno, es verdad entonces que esta declaración va a ser importantísima en este sentido, porque fíjense ustedes que no solamente le pone un punto final a la dominación española, sino que también ya alerta, ¿sí? Y aclara que ningún otro país, ¿sí? Podrá entrometerse en el territorio de las Provincias Unidas. Entonces, realmente es una declaración de independencia, como tal, con todas las letras y con todo el significado que tiene esa palabra. ¿Cómo se reforzaba esa independencia? Como ustedes saben, todo Estado y todo país necesita construirse de muchas cosas, y entre esas cosas están los símbolos patrios que hacen a la construcción de una nación. Entonces, el Congreso aprobó el uso de la bandera que fue creada por Manuel Belgrano en 1812, que es la bandera que ya vimos en el mapa, y ratificó, ¿sí?, el empleo del sello de la Asamblea de 1813. Esto significa que este sello iba a ser tomado como el escudo nacional, ¿sí?, que es un poco el que ustedes ven en la imagen de abajo, que es la casita de Tucumán, ¿sí?, en la actualidad. El escudo es el que ven arriba de la puerta, ¿sí? Ese es el escudo de la Asamblea, que fue tomado como escudo nacional. Y por supuesto también se terminó de aprobar el himno nacional de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Entonces, bueno, esto es un poco lo que sucede en esta asamblea. Ahora vamos a ver qué pasó entonces con Pueyrredón, que estaba como director. ¿Pueden ver la filmina? Sí. Bien. El gobierno de Pueyrredón, en 1817, los diputados establecidos en Buenos Aires van a formar una comisión para redactar la Constitución, ¿sí? La Constitución que había aprobado entonces ese Congreso. El texto básicamente estableció un régimen centralista,
Esto significa que las autoridades provinciales eran nombradas únicamente por el gobierno nacional, ¿sí? Se van a conformar los tres poderes del Estado, ¿sí? Por un lado el poder legislativo, es decir, el que elabora las leyes, bicameral. Cuando decimos bicameral es porque está integrado por dos cámaras, por el Senado, que es la Cámara Alta, y por los representantes o diputados, que es la Cámara Baja. Todas, en estas dos cámaras hay representantes de todos los territorios que integran las Provincias Unidas. Por otro lado, se formó el Poder Ejecutivo, en este caso unipersonal, es decir, se tomó al Director Supremo como la principal autoridad política, ¿sí?, del territorio. Hoy en día esa principal autoridad política es el presidente, ¿sí? Bueno, en este caso, en estos años, la principal autoridad política era el Director Supremo. Y por otro lado, el Poder Judicial, que es obviamente encabezado por lo que se llamó la Alta Corte de Justicia, que hoy en día se llamaría la Corte Suprema de Justicia o Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿sí? Pero básicamente el establecimiento de los tres poderes era importantísimo para ordenar la vida institucional del territorio, ¿sí? Bien, para votar a los representantes entonces, la Constitución estableció el voto censitario. Esta palabra que puede parecer difícil, en realidad su significado es bastante fácil de entender. Es decir, solo iban a votar y podían ser votados los varones, ¿sí?, con un nivel determinado de ingresos o propiedades. Estamos hablando de gente que, por supuesto, contaba con una fortuna y un poder político determinado para acceder a esos cargos, ¿sí? Obviamente las mujeres en esta época no votaban, entonces estamos hablando, y es necesario aclarar, únicamente de varones. Esta Constitución fue aprobada y jurada el 25 de mayo de 1819, fíjense ustedes la fecha en que fue tomada, ¿no?, como recordatorio de lo que fue la Revolución, pero inmediatamente esta Constitución va a ser rechazada por las provincias que estaban en el interior, por esta forma de gobierno que se tomaba de centralismo desde Buenos Aires. Entonces, finalmente, Pueyrredón va a ser reemplazado en el cargo por José Rondó. Pero lo que me interesa, esta es la última filmina de esta parte, no sé si la pueden ver. Sí. Muy bien. Es que con esta época de inestabilidad política, el centralismo va a llegar a su fin y va a triunfar el caudillismo. Ustedes van a ver, entonces, que se van a desatar guerras civiles entre las personas que apoyaban y seguían la forma de gobierno del directorio, ¿sí?, en Buenos Aires, y los partidarios de Artigas, que por supuesto no querían un gobierno centralista, sino que querían que cada provincia tuviera su propio poder y su autonomía para gobernarse. Entonces, en esas provincias van a surgir líderes que van a apoyar a Artigas, como va a ser el caso de Estanislao López en Santa Fe. Estanislao López es el que ven arriba a la izquierda. Y van a ver arriba a la derecha a Francisco Ramírez, que va a surgir como principal líder federal, entonces, en Entre Ríos. Estas dos figuras principales van a cuestionar el poder que va a tener el centralismo de Buenos Aires, ¿sí? Y se van a enfrentar militarmente con los partidarios del directorio. Rondó, ¿sí?, va a quedar inmediatamente sin apoyo de los militares del Ejército del Norte, que estaban al mando de Güemes, ¿sí?, porque decidieron no enfrentarse con los federales litoraleños, no estaban de acuerdo con enfrentarse a estos grupos en rechazo a la Constitución centralista, ¿sí? Entonces va a ser un castigo, de cierto modo, el que el poder militar le va a imponer el centralismo. Por lo tanto, ese centralismo va a llegar a su fin en la batalla de Cepeda, ¿sí?, del año 1820, con el triunfo de López y de Ramírez. Entonces, en Buenos Aires, los jefes militares y el cabildo disolvieron el directorio, esa forma de gobierno unipersonal, y el Congreso, ¿sí?, y entregaron el poder a una junta de representantes, ¿sí?, encabezada por el gobernador de Buenos Aires, que era Manuel de Zarratea. El 23 de febrero de ese año, Zarratea, López y Ramírez van a firmar el Tratado del Pilar,
por el cual Buenos Aires se va a convertir en una provincia más, en igualdad de condiciones con las demás, ¿sí? Y dejaba entonces de existir el centralismo y cada provincia recuperaba su soberanía, su autonomía, ¿sí? Para gobernarse a sí misma. Bien, hasta acá llega esta parte. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Bien, perfecto. Sí, Bueno, Bueno, Sí, se ahora entendió. vamos a hablar a partir de Sí, profe. Bueno, muy bien. A partir de 1820 empieza otra época también de inestabilidad política, pero ya se habla de esta década como de autonomías provinciales. Lo que lograron con el Tratado del Pilar, como está bien dijo el profe, es que cada provincia pueda gobernarse a sí misma y elegir sus representantes. Eh, en cada provincia había un caudillo o un líder popular que manejaba, digamos, los intereses o cuidaba los intereses de su población frente a Buenos Aires, ¿no? Por ejemplo, López y Ramírez en Santa Fe y Entre Ríos, estaba también el Bustos en Córdoba, otro líder popular, ¿no? Eh, Después, bueno, acá en la diapositiva muestro una línea de tiempo, se muestra una línea de tiempo con algunas características, principalmente en Buenos Aires, ¿no? Más allá de que cada provincia tenía su autonomía, Buenos Aires siempre quedó ya considerada como capital del, del Virreinato del Río de la Plata y después, más allá de las autonomías provinciales, fue encargada de las relaciones exteriores del territorio argentino para con el mundo, ¿no? Entonces, en eso se vio beneficiada Buenos Aires porque ellos hacían los tratos comerciales y demás, ¿no? Por eso durante esta época los comerciantes se vieron muy beneficiados de su situación o su ubicación estratégica, ¿no? Bueno, lo que vemos acá es que hay una crisis política en Buenos Aires hasta el ascenso de Martín Rodríguez como gobernador en Buenos Aires. Y acá, en esta época, está como ministro de gobierno, aparece como personaje de la historia, digamos, Bernardino Rivadavia. Durante este ministerio, él va a hacer grandes aportes al progreso de Buenos Aires. Después está el gobernador Las Heras y durante su periodo, su mandato, se va a tratar de, de regir una constitución armada por un Congreso Constituyente, en el cual van a tratar de realizar una nueva constitución, ¿no? Después está la presidencia de Rivadavia, mediante una ley de presidencia que se hizo donde él fue elegido. Otro ítem importante de esta época es la guerra con el Brasil, que esta guerra en el ámbito exterior, digamos, va a traer crisis económica y política en ya nuestra inestable formación de nuestro Estado, ¿no? Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. Lo que yo quiero que entiendan de este periodo es que se trataba siempre, por medio de pactos, se trataba de buscar cierta unidad. No era que las provincias querían solamente gobernarse solas, querían la unidad, pero querían que todas las provincias pesen lo mismo, tengan la misma igualdad de condiciones frente a las propuestas, ¿no? Poco beneficiosas que le daba Buenos Aires, porque ellos se sentían, Buenos Aires, digamos, se sentía en ventaja porque ellos tenían la aduana y el puerto por donde era que entraban las mercancías o mismo salían las mercancías hacia el exterior.
¿no? Ese siempre fue el principal foco de conflicto entre los territorios del virreinato, ¿no? Durante 1810, la década de 1810 y el 20 se fueron lo que era el antiguo virreinato del Río de la Plata, que estaba dividida en intendencias, se fueron dividiendo más todavía y se va, si ustedes ven el mapa, se va viendo, se va esbozando cómo estas divisiones, esta atomización de las intendencias van reflejando lo que ahora son las actuales provincias de nuestra Argentina. Por ejemplo, la Intendencia de Córdoba se dividió en Córdoba, Mendoza, San Juan, San Luis. La Intendencia de Salta, en Jujuy, en Tucumán, en Santiago del Estero. Y la Intendencia de Buenos Aires se dividió en Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes. Si ustedes van a la bibliografía, van a ver los años que cada una se dividió, fue durante la época de 1800, durante la década de 1810 en adelante, ¿no? Porque en cada región iban surgiendo estos líderes populares, como fuimos nombrando anteriormente. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como dije, en 1820 era una década de pactos, ¿no? En esta época, pactos interprovinciales, porque no había una que primara sobre la otra. Entonces, el Tratado del Pilar se firma de la paz entre Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, era el que nombró el profe anteriormente. Después está el Tratado de Venegas. Un momentito que voy a buscar el Tratado de Venegas, que también se dio en 1820, donde se firmó la paz perpetua entre Buenos Aires y Santa Fe. Acá vemos donde ya hay una desvinculación entre los caudillos de Santa Fe, que era López, y Ramírez, que era de Entre Ríos. Entonces, solamente firma Santa Fe una paz con Buenos Aires. Después, el tratado cuadrilátero está en un contexto donde se avecina un conflicto con Brasil por la banda oriental. Entonces, Buenos Aires trata de buscar por lo menos un poco de paz interior, ¿no? Entonces firma un acuerdo de unión y amistad entre Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes. Acuérdense que Entre Ríos y Corrientes siempre apoyaban a la banda oriental, estaban en la Liga de los Pueblos Libres de Artigas. Entonces, al firmar esto, se asegura que van a tratar de apoyar a Buenos Aires para que, o por lo menos brindarle apoyo militar para combatir ante cualquier crisis o cualquier conflicto contra el Imperio de Brasil. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver el centralismo y federalismo. Bueno, aclarar algunos conceptos importantes para entrar en el proceso, que son los federales y los unitarios. Son siempre dos posturas políticas principalmente, ¿no? Que los federales eran partidarios de las autonomías provinciales, ¿no? Y los unitarios tenían una orientación más liberal, querían centralizar el poder para así poder manejar y no esperar un consenso entre todas las provincias para que puedan hacer lo que quieran, porque más allá las decisiones querían tomarlas rápidas, ¿no? El conflicto siempre era tanto en unitarios y federales, era siempre la distribución de las rentas aduaneras, ¿no? Y en el caso de los unitarios también estaba la libre navegación de los ríos, porque acuérdense de que en esa época solamente los productos se descargaban en la aduana porteña. No había libre navegación, no podía venir, por ejemplo, un barco de Inglaterra con una entrega al puerto de Corrientes, principalmente, ¿no? Que tiene que entrar por el Río de la Plata, ascender por el Paraná y llegar a Corrientes.
Antes de eso tenía que pagar un canon. Entonces, de todos modos, siempre le llegaba, digamos, remesas o dinero, le entraba dinero al puerto de Buenos Aires. Y esto dificultaba una sana o una equilibrada competencia, ¿no? Con el comercio interior. Después está el proteccionismo y el liberalismo. Son más posturas económicas. El proteccionismo se da en las provincias del interior. Las provincias del interior son denominadas a las provincias que no están en los márgenes del río, eh, que tiene que ver, por ejemplo, con Córdoba, con San Luis, con Mendoza, con Salta, con Jujuy, ¿no? Eh, que querían proteger sus productos eh, en contra, digamos, de los productos manufacturados del exterior. ¿Por qué? Porque los del exterior salían muchísimo más baratos eh, acá en el territorio argentino. Entonces, si el puerto de Buenos Aires dejaba entrar toda esta mercancía, era una competencia desleal, ¿no? Y después está el liberalismo que mayoritariamente estaba integrada por las provincias del litoral y Buenos Aires. ¿Por qué? Porque querían la libre navegación, el libre comercio. El liberalismo tiene que ver con el libre comercio, de, de hacer y deshacer, digamos, en el comercio sin pedir permiso, ¿no? Tiene que ver también con comerciar libremente con el exterior y también con la libre navegación de los ríos. Puede haber federales liberales, por ejemplo, en Entre Ríos o en Corrientes había federales porque querían que las provincias sean autónomas y que todas las provincias sean iguales. Pero también habían federales librecambistas, ¿no? Porque querían hacer este negocio, más allá del aspecto político, querían hacer este negocio libremente, comerciar con el extranjero, ¿no? Y también había unitarios que querían proteccionismo. Por ejemplo, en las provincias del interior había unitarios que decían, tiene que haber un poder fuerte, un poder que pueda eh, centralizar y unir a todas las provincias, ¿no? Pero a la vez, eh, en el aspecto económico, creían que necesitaban cierta protección de la economía nacional en contra de la economía exterior, ¿no? Bueno, ahora pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a hablar de la feliz experiencia. Esta era una época, la feliz experiencia era durante el gobierno de Rodríguez, donde Rivadavia fue ministro de gobierno. Durante estos años, del 22 al 27, 26, Rivadavia, recién llegado del exterior, vio que necesitaba modernizar, digamos, algunos aspectos de de este naciente Estado. Entonces, lo que primero hizo fue que creó ministerios de gobierno, hacienda y guerra, suprimiendo, eh, suprimiendo el poder de los cabildos, ¿no? El cabildo, que fue un organismo muy importante para nuestra revolución, ¿no? Después se suprimieron varias órdenes religiosas y sus bienes pasaron al Estado. Esto, por ejemplo, eh, inquietó, digamos, a las provincias, porque las provincias eran más de índole, o sea, la iglesia era más fuerte en las provincias que en Buenos Aires, porque Rivadavia tenía esta orientación liberal y al ser liberal estaba un poco más alejada de la postura o el vínculo con la iglesia, ¿no? Después, en 1821, se concedió una ley de libertad de prensa en el periodismo local. Entonces hubo un creciente aumento de, de periódicos, ¿no? Después estuvo la creación del Banco de Descuentos, que es un antecedente de lo que ahora es nuestro Banco Central. En 1824, para hacer una serie de reformas en esta modernización de la ciudad
eh, se, se firmó con la empresa Baring Brothers de Londres el primer emprestito, el primer préstamo que hizo la Argentina, ¿no? Eh, o el inicio, algunos dicen el inicio de la deuda externa, ¿no? Eh, donde pidieron 1 millón de libras esterlinas y solamente llegó a las manos del Banco de Descuentos 500.000, 600, perdón, sí, 500.000, la mitad, perdón, y la mitad, en vez de 1 millón de libras esterlinas, 500.000, después de deducido los impuestos y demás. Que lamentablemente esta plata no se dirigió al objetivo real, que fue la modernización de la ciudad, sino que fue invertida para paliar los gastos del conflicto con Brasil, que un poquito más adelante vamos a hablar de este gasto con Brasil. Lo importante en tener en cuenta de este primer emprestito es que la Argentina tuvo esta deuda por 80 años. Después de 80 años recién pudo pagar todo este primer emprestito que Rivadavia eh, eh, pidió, digamos, ¿no? Bueno, y después podemos ver que a partir de 1824, en la filmina anterior, como último punto a tener en cuenta, estaba la ley de enfiteusis. La ley de enfiteusis fue después de que se hizo una campaña militar hacia el sur de la provincia de Buenos Aires. Como vemos, como habíamos visto en el mapa, Buenos Aires solamente estaba ocupada por el territorio de las provincias unidas del Río de la Plata por el norte de la provincia. Entonces, expediciones militares llegaron hasta lo que ahora es Tandil y Azul, en el sur de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Despojando a todos los pueblos aborígenes o nativos que vivían ahí, ¿no? Entonces había muchas tierras que repartir. La ley de enfiteusis lo que trataba era de arrendar esas tierras a personas, entonces cobrar un alquiler, mientras que estas personas trabajaban en esas tierras, cobran un alquiler, entonces que sea otro ingreso extra de dinero a la provincia sin tener que depender tanto de los ingresos del puerto. Lamentablemente, sus objetivos eran buenos, pero no funcionó. Lo que provocó fue la concentración de muchas tierras en pocas manos, ¿no? Bueno, siguiendo un poquito más con la siguiente filmina, vamos a ver la guerra con el Imperio de Brasil por la banda oriental. El proceso de la banda oriental, como estuvo explicando en el inicio el profe, tiene que ver de que era antiguamente territorio del Virreinato del Río de la Plata, pero era un territorio en conflicto, porque si ustedes se ponen a observar la banda oriental, es un territorio estratégico, tanto para el Virreinato del Río de la Plata como el imperio de Brasil, ¿no? ¿Por qué? Porque el imperio de Brasil tomó parte de la banda oriental y después con los años lo anexó como una provincia llamada provincia cisplatina. Al ubicarse sobre las márgenes del Río de la Plata, el Imperio de Brasil era competencia directa del puerto de Buenos Aires, ¿no? Por eso Buenos Aires apoyaba a la banda oriental a que se anexionara a lo que es las Provincias Unidas en el Río de la Plata, ¿no? Eh, en una expedición, ¿no? Por el general Lavalleja, era una expedición llamada Los 33 Orientales, pidieron al Congreso de Buenos Aires que la banda oriental se anexionara a las Provincias Unidas y estas aceptaron. Esto provocó
el conflicto, ¿no? Bélico ya directamente con el Imperio de Brasil, y Brasil lo que hizo fue bloquear el puerto de Buenos Aires. Esto obviamente trajo crisis económica y crisis en el interior de Buenos Aires con las demás provincias del Río de la Plata por esta crisis económica. A ver, bueno, y esta guerra en esta crisis va a afectar a Rivadavia y va a afectar a Dorrego. Rivadavia como presidente y Dorrego como gobernador de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque en la presidencia de Rivadavia, en este conflicto, Rivadavia manda a Manuel García para, por vía diplomática, tratar de resolver con el Imperio de Brasil esta situación. Manuel García se excedió en la negociación y lo que dijo o que aceptó o lo que firmó fue devolver a la banda oriental al Imperio del Brasil. Esto provocó el conflicto interior con las provincias. No estaban de acuerdo, ¿no? Y también no estaban de acuerdo con que entreguen la banda oriental, porque la banda oriental quería anexionarse a las provincias del Río de la Plata, ¿no? Esto provocó la renuncia de Rivadavia y la disolución de su presidencia, ¿no? Volvemos por un tiempo más a las autonomías provinciales y Dorrego queda como gobernador de Buenos Aires. Dorrego ya asumió la gobernación con este conflicto, ¿no? Y tenía que poner fin a este mismo porque la crisis económica era muy importante y ponía de malestar tanto a los unitarios o a los comerciantes como a los federales, ¿no? Entonces, firmó un tratado de paz con el Brasil en 1828, reconociendo la independencia de la banda oriental, y a partir de allí se reconoce a la banda oriental como la República Oriental del Uruguay. Bueno, volviendo al interior de nuestro país, si cambiamos a la siguiente filmina, está la guerra, ¿o esa es la última? Es la última Ah, pregunta. listo. Bueno, esta situación con el Brasil provocó el conflicto interno, ¿no? Cuando Dorrego firma el Tratado de Paz, el general Lavalle, que era un general que combatió durante mucho tiempo por la banda oriental con el Imperio de Brasil, lo derroca a Dorrego y manda su fusilamiento. Dorrego, antes de esta lamentable muerte, pide ayuda a Rosas, y acá aparece en el escenario político Rosas, que más adelante vamos a ver, ¿no? Y con él, después vamos a ver que con Rosas y en su periodo, hay una unión, digamos, de las provincias con el Pacto Federal. Pero durante esta época, durante 1820, durante esta década, vemos como el conflicto interno y el conflicto externo, lamentablemente, no se logra la unificación del país. Más allá de que hubo muchísimas propuestas, no se ponían de acuerdo, ¿no? La unificación recién llega, como dijo el profe, en 1853 con la proclamación o la sanción de nuestra Constitución argentina. Bueno, principalmente eso es el tema de la clase. ¿Alguien tiene alguna Bueno, pregunta para hacer antes de pasar a la explicación de las actividades? Bueno, Mario Ojeda, por ejemplo, dice Argentina y las deudas. Bueno, ahí empezó, es el antecedente de cómo empezó y cómo nos cuesta tanto después pagar. Por eso es muy importante, y a veces mucha gente, cuando un presidente o un gobierno pide
pide ahora actualmente al Fondo Monetario Internacional o algún ente económico plata, ya lo ve con resquemor porque lamentablemente siempre tardamos en pagar, ¿no? Bueno, me alegra que todos hayan entendido este periodo. Entonces vamos a pasar a las actividades que tenemos que hacer. Con respecto a las actividades, Gracias. Ahí comparto pantalla. vamos a subir ahora el Word con las actividades y con este videito para que lo puedan retomar si quieren, o para los chicos que no pudieron ingresar hoy al Meet. Y esta actividad tiene como fecha límite de entrega, buenísimo, sí, como fecha límite de entrega el viernes 4 de junio, ¿no? Bueno, bajamos a la segunda hoja, por favor. Bueno, las actividades es, mirando el mapa del territorio argentino, es el que está en la bibliografía, ¿no? Tienen que nombrar las provincias que existían en el Río de la Plata en 1820. Ustedes van a ver que están las provincias un poquito de marca, están en el fondo, digamos, están las provincias argentinas actualmente, y después en las provincias remarcadas y con color eran los territorios y los límites que tenían en esa época, ¿no? Bueno, también ven, podemos hacer un repaso también de la banda oriental, de Brasil, de Paraguay. Después, la consigna B es nombrar a las provincias actualmente argentinas que integraban territorio de los pueblos originarios. Era lo que estaba explicando el profesor sobre los territorios en el norte, lo que era el Gran Chaco, y los territorios en el sur, los territorios patagónicos, ¿no? Principalmente que eran poblados por población nativa, originaria, ¿no? Luego, explica brevemente cada tratado, coloca la fecha de cada uno y con tus palabras trata de explicar de qué se trataba esta paz o este tratado y con qué provincias fueron las firmantes. Después, completar el siguiente cuadro sobre los conceptos que estuvimos revisando, que eran los unitarios, los federales, los proteccionistas y librecambistas. Tratar de hacer una redacción con sus palabras sería mejor, ¿no? Para no hacer una transcripción, y al escribir con sus palabras nosotros también notamos de que ustedes entendieron este concepto. Luego, hacer una lista de las reformas rivadavianas, cuando era ministro de gobierno de Martín Rodríguez. ¿Para qué tener en cuenta esta lista? Yo hice algunos ítems en el Power, pero en la bibliografía hay muchísimos más. Ustedes pueden poner los que crean relevantes o lo que les pareció importante. Yo, por ejemplo, puse lo que me pareció importante explicarles a ustedes. Y por último, cómo influyó la guerra con el Imperio de Brasil en la presidencia de Rivadavia y en el gobierno de Dorrego. Esta guerra en el ámbito internacional trajo conflicto, ¿no? Tiene que explicar también qué papel o qué rol tenía Inglaterra, porque Inglaterra estaba dando su opinión en este conflicto, ¿no? Y también cómo esta guerra influyó en las relaciones internas con las demás provincias del Virreinato del Río de la Plata. Bueno, esa es la primera parte de la actividad, y la otra actividad va a explicar el profe. Bien. Bueno, la parte 2 de esta actividad se llama Analizando el sentimiento patriótico, y en este caso vamos a trabajar con una canción que se llama Cielito de la Independencia, donde ustedes van a poder ver que durante las guerras por la independencia los gobiernos revolucionarios y sus partidarios impulsaron entre la población el sentimiento patriótico, ¿no? Esto de pertenecer a una nación. Una manifestación, ¿sí?, literaria de ese naciente patriotismo fueron los cielitos, ¿sí?, que en este caso eran del poeta Bartolomé José Hidalgo, que
que el cielo o cielito, ¿sí? Era una danza muy popular, era un baile, ¿sí? Entre la población rural rioplatense. Es un poco el dibujo que tienen ahí en el cuadro. Y que iba acompañada por el canto de coplas, ¿sí? Con estribillos que repetían esas dos palabras, sea cielo o cielito. Ustedes van a poder ver acá la canción, la letra, ¿sí? De la canción. Y una vez que la terminan de leer, les pido por favor que lean despacio, con atención, ¿sí? Con detalle. Respondan estas tres preguntitas, ¿sí? Uno, ¿qué temas trata el poema? ¿Sí? Concretamente, ¿cuáles son los temas? Y para responder, busquen qué palabras se repiten más, como por ejemplo, además de cielo, cielito, y subrayanlas. Por eso les pido que hagan esta actividad en este Word, ¿sí? No transcriban, no copien ni peguen. O si necesitan copiar y pegar, háganlo, pero les va a llevar más tiempo. En la medida de lo posible, directamente respondan en este mismo archivo. Una vez que subrayan esas palabras, ¿sí? Bueno, respondan a qué acontecimientos y procesos hacen referencia esas palabras, ¿sí? De acuerdo a todo lo que vimos. ¿Qué nombres usa Hidalgo, el poeta, para llamar a la nueva nación? ¿Sí? ¿Con qué adjetivos? ¿Cómo llama a sus habitantes, a las personas que integran esa nación? ¿Y por qué les parece a ustedes que usa esas expresiones? Traten, por favor, de responder con sus palabras, es la idea, ¿sí? Y por último, una consigna de reflexión personal es si para ustedes consideran que esta canción refleja un sentimiento patriótico. Sí o no, y por qué. ¿Sí? Fundamenten la respuesta. Esas son las consignas de esta segunda parte. Hasta acá son la propuesta de las actividades. Y bueno, no sé si tienen consultas, preguntas, algo que no haya quedado claro, algo que quieran aportar. Ustedes dirán, ninguna, bueno, parece que se entendió el tema. Mucho mejor, recuerden que tienen que complementar con la lectura, ¿sí? Donde van a poder ver entonces un poco en profundidad de estos temas. Luz dice, profe, a mí no me sirve el Word. ¿Por qué no te sirve el Word, Luz? Porque es mucho más fácil, digo, de resolver cuál es el inconveniente. Se te borra todo. Es que primero tenés que guardar antes de cerrar el archivo Word, ¿sí? Tenés que guardar como, ahí tenés la opción. Entonces, de ese modo no se te va a borrar. Yo les digo que lo hagan en Word para facilitarles la tarea, chicos, porque transcribir todo les lleva mucho tiempo. O si no, si pueden tener la posibilidad de imprimir o directamente hacer, mucho más fácil, le toman una foto y listo. Traten de que la foto siempre esté en mejor calidad. Pero bueno, eso está en ustedes, ¿sí? Usar qué herramientas necesiten para hacerlo. Claro, bueno, al trabajar desde los celulares es un poco más difícil, ¿sí? Que una computadora. Pero bueno, como ustedes quieran, cualquier cosa nos avisan, ¿sí? Bueno, no sé si tienen más preguntas, consultas. Ahora les vamos a subir la actividad, ¿sí? Para que vayan haciendo. Y en el curso del día les vamos a subir la clase grabada, porque eso lleva más tiempo, ¿sí? Piensen en eso que lleva mucho más tiempo. Así que bueno. Bueno, en el momento de que estén haciendo las actividades... Profe, estás muteada. No te escuchas. En el momento que estén haciendo las actividades, si les surge alguna duda, manden un mensajito y le contestamos vía Classroom. Exactamente. Bueno, si no hay consultas, entonces les agradecemos que se hayan conectado. Seguimos cualquier cosa por el Classroom y nos estaremos viendo en un próximo encuentro. Así que nada, gracias chicos, que tengan buena semana y cualquier duda se comunican, ¿sí?
Gracias. Así que, bueno, damos la clase por terminada. Nos estamos leyendo en Classroom. Ujú. Adiós. Chao, profe. Chau, chau. Chau, chau. Chao, profe.